Ok, vamos a desempacar esto. La verdad, hoy tenemos sobre la mesa un documento que, si uno solo lee el título, podría pensar que es un manual técnico súper árido. Ujú. De esos que acumulan polvo en el estante de una fábrica. Exactamente. Pero al empezar a leer, la realidad es completamente distinta. Yo estaba asombrada porque estamos ante el manual de instrucciones secreto de cómo el mundo moderno se mantiene en movimiento sin colapsar. Totalmente. Hoy haremos una inmersión profunda en la guía básica del mantenimiento industrial. Este es un texto fundamental escrito por Pablo Jaramillo Moreno, que es ingeniero, experto en procesos de producción y docente universitario en Latinoamérica. Y es un texto muy revelador, o sea, cambia las reglas del juego. Sí, y justamente nuestra misión en este análisis a fondo es entender cómo el mantenimiento pasó de ser esa imagen clásica de alguien golpeando una tubería con una llave inglesa esperando a que funcione. La típica escena de película. Claro, pasó de eso a convertirse en una disciplina hiperestratégica impulsada por algoritmos y análisis masivos de datos. Es un salto gigante. Y lo fascinante aquí es que este cambio de paradigma altera desde los cimientos la forma en que las grandes empresas operan y sobreviven hoy en día. Claro, ya no es solo arreglar lo que se rompe. Exacto. En el entorno competitivo actual, el mantenimiento industrial ha dejado de ser visto como un mal necesario o un gasto molesto que hay que recortar en las reuniones de presupuesto. Ujú. Ahora se entiende como el factor estratégico definitivo. Es la pieza clave que reduce drásticamente los costos operativos, dispara la productividad y, lo más importante, prolonga la vida útil de activos que cuestan millones de dólares. Y eso tiene un impacto enorme en cualquier nivel. ¿Sí? Y si conectamos esto con el panorama general, resulta vital para quienes nos escuchan hoy, porque los principios de anticipación y cuidado sistemático aplican en todas partes, no solo en una fábrica. Claro, no hace falta tener una turbina gigante para aplicar esto. Así es, ya sea gestionando un despliegue de software, liderando un equipo corporativo o simplemente tratando de entender cómo la cadena de suministro global no se detiene, dominar estos conceptos es la clave para evitar esas temidas paradas no programadas en cualquier ámbito profesional. Esa idea de evitar paradas no programadas es crucial, porque nadie quiere que un proyecto crítico se detenga un martes a las 3 de la tarde sin previo aviso. Es un dolor de cabeza. Es el peor escenario posible. Para sentar las bases, el texto de Jaramillo Moreno enumera de entrada qué significa realmente hacer mantenimiento en el mundo físico. Y digamos, va mucho más allá de apretar tuercas sueltas. Muchísimo más. El autor describe una especie de coreografía industrial que incluye la inspección constante, la reparación, la lubricación, que por cierto él describe la lubricación casi como la sangre que mantiene viva a cualquier máquina. Una analogía muy precisa. Sí, me encantó. También habla de la sustitución temprana de piezas, los ajustes, las calibraciones milimétricas y la limpieza técnica. Pero lo que realmente me atrapó durante la lectura es cómo llegamos a este nivel de sofisticación. Es un viaje en el tiempo bastante interesante. Totalmente. El autor traza una línea de tiempo a través de 4 generaciones del mantenimiento. Y la primera generación suena casi como el salvaje oeste de la industria. Es una descripción muy acertada. En los inicios de la industrialización, durante esa primera generación, la mentalidad era puramente reactiva. O sea, las fábricas encendían las máquinas y las operaban al máximo hasta que, literalmente, un engrane se rompía, una caldera fallaba o algo explotaba. ¡Qué peligro! Y solo en ese momento, entre el humo y el caos, llamaban al equipo de mantenimiento. Las características de esta época eran reparaciones totalmente improvisadas, porque nadie sabía qué componente iba a ceder primero. Y me imagino que eso generaba unos costos absurdos. Elevadísimos por los daños colaterales. Si una pequeña banda se rompía y se enredaba en un motor principal, Destruía todo el motor. destruía el motor entero. Y por supuesto los tiempos de parada eran larguísimos mientras se intentaba diagnosticar el problema desde cero. Era una cultura de apagar incendios constantemente. Literal y metafóricamente. Pero, claro, a medida que las fábricas se volvieron más grandes y complejas, apagar incendios ya no era financieramente viable. Para nada. Según el texto, esto nos empuja a la segunda generación, que es el mantenimiento preventivo. Aquí se empiezan a programar paradas e inspecciones. Pero, leyendo esto me surge una duda razonable.
Y quiero saber qué opinas. A ver, dime. Si el manual de una máquina dice que hay que cambiar un rodamiento cada 6 meses, y al llegar a los 6 meses el equipo técnico va y lo cambia, ¿qué pasa si ese rodamiento todavía tenía 3 meses más de vida útil perfecta? Claro. ¿No están las empresas tirando plata a la basura al reemplazar piezas que todavía están buenas? Esa es exactamente la gran paradoja del mantenimiento preventivo, y es un punto de debate clásico en la ingeniería. Me lo imagino. Sí, bajo este modelo se desechan componentes que aún tienen vida útil. Sin embargo, cuando las empresas hacían el cálculo matemático, se daban cuenta de que el costo de ese rodamiento desperdiciado era minúsculo en comparación con el costo de tener toda una línea de producción paralizada durante 2 días porque el rodamiento falló sorpresivamente. Claro, el tiempo de producción perdido vale 1000 veces más que la pieza. Exactamente. El mantenimiento preventivo fue el paso lógico necesario. Es como el cambio de aceite de un vehículo comercial. Buen punto. Si cambia a los 10.000 kilómetros, porque es infinitamente más barato pagar aceite nuevo que arriesgarse a fundir el motor en medio de una carretera. Se asume un pequeño desperdicio controlado para evitar una catástrofe financiera. Comprendo. Es como pagar una especie de seguro. Es el costo de la tranquilidad operativa. Pero la industria no se quedó ahí. Y aquí es donde se pone muy interesante. Así es. Llegamos a la tercera generación, el mantenimiento predictivo. Aquí es donde el texto introduce herramientas de diagnóstico que, la verdad, parecen sacadas de un laboratorio avanzado de ciencia ficción. Sí, la tecnología da un salto brutal aquí. La premisa ya no es cambiar el rodamiento a los 6 meses ciegamente, sino saber con exactitud clínica cuándo va a fallar, aprovechando así el 100% de su vida útil. Se mencionan tecnologías como la termografía, que permite ver los puntos de calor invisibles al ojo humano en un tablero eléctrico antes de que ocurra un cortocircuito. Esa es clave para prevenir incendios. Y también está el análisis de aceite, que opera literalmente como un examen de sangre. Toman una muestra de lubricante y si encuentran partículas microscópicas de bronce, saben exactamente qué engranaje interno se está desgastando sin siquiera abrir la máquina. Y el ejemplo más impresionante de esa tercera generación es el análisis de vibraciones y el ultrasonido industrial. ¿Cómo funciona eso en la práctica? Imaginemos una turbina masiva de generación eléctrica girando a miles de revoluciones por minuto. A simple vista y al oído humano, todo parece funcionar perfectamente. Parece que todo está en orden. Pero semanas antes de que un componente falle, comienza a generar fricciones anómalas. El ultrasonido capta frecuencias altísimas, como un chillido microscópico inaudible para nosotros. ¡Wow! Al detectar esa microfractura a tiempo, la planta no tiene que apagar la turbina de emergencia en la madrugada. Pueden planificar la intervención tranquilamente para el siguiente turno de mantenimiento programado. Claro. Piden el repuesto sin urgencia y evitan daños colaterales. Pasan de adivinar a saber con certeza. Lo cual nos lleva directo a la cuarta generación, que el autor define como el mantenimiento basado en condición. Todo este arsenal de sensores y tecnología ya no depende de un técnico caminando por la planta cada cierto tiempo con una cámara termográfica. Si conectamos esto con el panorama general, la tecnología se vuelve inherente a la máquina. Ya viene integrada. En la cuarta generación los sensores están permanentemente instalados en los equipos críticos. Están vigilados 24 horas al día, los 7 días de la semana. La máquina está transmitiendo un flujo constante de datos sobre su propia salud, desde su temperatura hasta su nivel de vibración. ¡Qué impresionante! Esto permite intervenciones casi quirúrgicas, actuando solo cuando la condición del equipo se desvía de los parámetros normales. Ahora bien, para organizar todo este universo técnico, Jaramillo Moreno clasifica los enfoques en 4 tipos principales de mantenimiento, es decir, el qué de la operación diaria. Ajá, los enfoques estratégicos. Ya mencionamos el preventivo y el predictivo. También detalla el correctivo, que es simplemente reparar lo que ya se rompió. Que sigue existiendo, inevitablemente. Exacto, pero hace una distinción muy interesante. El correctivo puede ser no planificado, que es el caótico, pero también puede ser planificado. A veces la decisión estratégica es dejar que una pieza barata falle porque reemplazarla no afecta a la producción. Una decisión consciente de dejar fallar. Sí, pero el cuarto tipo es el que me parece una filosofía brillante, el mantenimiento proactivo. Y aquí te pregunto, si el predictivo detecta que la máquina va a fallar,
¿Qué aporta el proactivo a la ecuación? El mantenimiento proactivo es el nivel de madurez más alto porque no se conforma con predecir el síntoma, sino que ataca la enfermedad. A ver, explícame eso. Supongamos que el sistema predictivo detecta mediante vibraciones que un eje se va a romper la próxima semana. El técnico va y lo cambia antes de que se rompa. Perfecto, se evitó la parada. Exacto, se evitó. Pero ¿qué pasa si ese mismo eje vuelve a mostrar signos de falla a los 3 meses? El enfoque proactivo entra ahí para hacer un análisis de causa raíz. Ah, van al origen del problema. Se pregunta por qué está fallando. Quizás descubre que la base de hormigón sobre la que está montada la máquina está desnivelada un par de milímetros, o que el operador está sobrecargando el sistema. Claro, el problema no era el eje en sí. El proactivo corrige el desnivel o capacita al operador, eliminando la causa de raíz para que ese eje no vuelva a fallar de forma prematura nunca más. Es la diferencia entre tratar el dolor y curar la enfermedad. Me encanta. Y para que toda esta orquesta de estrategias funcione, el texto deja muy claro que el corazón absoluto del mantenimiento es la planificación. Sin planificación no hay nada. El autor señala que no se puede mantener lo que no se conoce. Por eso, el punto de partida innegociable es crear un inventario de activos. Cada bomba de agua, cada cinta transportadora, cada motor debe estar catalogado. Es un trabajo titánico pero necesario. Es como redactar el acta de nacimiento y el historial clínico completo de cada máquina en la planta. Piden nombre, código de identificación único, ubicación espacial exacta, fabricante, año de instalación y manuales técnicos. Todo esto alimenta un programa de trabajo súper riguroso basado en horas de operación. Y ese nivel de registro nos lleva a un terreno donde muchos gerentes y líderes suelen perderse, que es la medición. Los indicadores. Un planificador puede tener el inventario más detallado del mundo y los técnicos más capacitados, pero si no se miden los resultados, es imposible saber si el departamento de mantenimiento está haciendo una inversión rentable o un sumidero de dinero. Entonces, ¿qué significa todo esto de las métricas? ¿Cómo sabemos si realmente funciona? El autor desglosa los indicadores clave de rendimiento, y hay 3 métricas que son el santo grial de la confiabilidad industrial. Aquí me gustaría detenernos porque a veces estas siglas técnicas pueden parecer un poco abstractas en el papel para la audiencia. ¿Cómo se ven estas 3 métricas aplicadas en un escenario real dentro de una fábrica? Vamos a ilustrarlo con una planta embotelladora de bebidas que funciona día y noche. La primera métrica clave es el MTBF, por sus siglas en inglés, que significa el tiempo promedio entre fallas. Ok. Esto mide la confiabilidad pura. Si la línea embotelladora funciona ininterrumpidamente durante 3 meses seguidos, sin un solo atasco o falla mecánica, tenemos un MTBF altísimo. O sea, un tiempo largo entre una falla y la siguiente. Eso es un éxito rotundo. Significa que las máquinas son robustas y el mantenimiento preventivo funciona. Y cuando inevitablemente ocurre una falla en esa embotelladora, supongo que entra la segunda métrica. Así es, el MTTR, o el tiempo promedio de reparación. ¿Y cómo se mide eso? Imaginemos que un sensor de la embotelladora falla. ¿Cuánto tiempo pasa desde que la máquina se detiene hasta que vuelve a estar produciendo botellas? El reloj empieza a correr. Si el equipo técnico tiene las herramientas listas, el diagnóstico es rápido y el repuesto está a la mano, tal vez tardan solo 15 minutos. Ese es un MTTR muy bajo, lo cual indica que el equipo humano es altamente eficiente y organizado. Y supongo que la combinación de estas dos realidades, el tiempo que tarda en fallar y el tiempo que tardan en repararla, nos da la tercera métrica dorada. Correcto, que es la disponibilidad operativa. Que suena a la métrica que más le importa a los dueños. Es la que manda. La disponibilidad operativa es el porcentaje de tiempo que la máquina está realmente lista para producir cuando la empresa la necesita. Es una simple fórmula matemática entre el tiempo de operación sin fallas y el tiempo perdido en reparaciones. Entiendo. Si esa embotelladora tiene una disponibilidad del 98%, la dirección de la empresa está generando ganancias máximas. Si la disponibilidad cae al 60% porque las máquinas fallan constantemente o tardan horas en ser reparadas, la fábrica está perdiendo dinero a un ritmo alarmante y perdiendo competitividad en el mercado. Y hablando de perder dinero y tiempo de reparación, hay un capítulo en la guía que casi se lee como una novela de suspenso corporativo.
el tema de la gestión de repuestos. Un tema muy delicado. Imaginemos una línea de ensamblaje automotriz gigante, donde se fabrican cientos de vehículos al día, totalmente paralizada durante 48 horas. Y no porque falló un robot ultramoderno, sino porque se rompió un simple tornillo o una válvula neumática específica, que cuesta $50 y el almacén no la tiene en inventario. El terror de cualquier gerente de planta. El autor subraya que el control de stock es un arte delicado. Es un balance financiero tremendamente complejo. El instinto básico de un técnico de mantenimiento sería pedir que el almacén guarde una copia de cada pieza de cada máquina que existe en la planta, para nunca sufrir una parada. Claro, tener un repuesto de todo. Pero desde la perspectiva gerencial, eso es inmovilizar millones de dólares en capital que podría estar usándose para expandir el negocio. No es rentable. Entonces, ¿cuál es el punto medio? La solución que plantea Jaramillo Moreno es la categorización. Es imperativo identificar cuáles son los repuestos críticos. Si una pieza es muy barata, pero su falla detiene toda la producción, o si es una pieza importada que tarda 3 meses en llegar por barco, esa pieza tiene que estar en el estante de la fábrica obligatoriamente. Son innegociables. Se establecen niveles de stock mínimo y máximo basados en el análisis de riesgo, no en la simple intuición de alguien. Ahora, cambiando un poco el enfoque. El texto nos lleva de la preocupación por los fierros y los costos al factor más crítico de todos, la vida humana. Así es. Cuando hablamos de mantenimiento industrial, estamos hablando de entornos con voltajes letales, tuberías con químicos hirviendo a alta presión y engranajes mecánicos con fuerza suficiente para triturar metal. Esto plantea una pregunta importante. ¿De qué sirve todo esto si la gente no está segura? Exacto. El capítulo sobre seguridad no es una sugerencia, es un mandato absoluto. Y esto plantea una disyuntiva moral y operativa evidente. Una planta puede tener el mejor récord de disponibilidad operativa del continente, pero si sus técnicos sufren accidentes constantemente, el sistema es un fracaso total. No hay métrica que justifique eso. El autor detalla normas fundamentales, comenzando por el uso estricto de los equipos de protección personal, los famosos EPP. Sin embargo, la regla de oro, el estándar más sagrado en el mantenimiento moderno, son los procedimientos de bloqueo y etiquetado. Conocidos internacionalmente como LOTO. Exactamente. ¿Cómo funciona ese procedimiento de bloqueo en la práctica cotidiana? Porque suena muy técnico. Funciona eliminando la posibilidad del error humano fatal. Si un técnico necesita meter los brazos dentro de una mezcladora industrial para cambiar unas aspas, no basta con apagar el interruptor de la pared. Porque alguien podría pasar y prenderlo sin querer. El procedimiento exige que el técnico apague el interruptor, coloque un candado físico de acero en la caja de fusibles y se guarde la única llave de ese candado en su propio bolsillo. Ah, él tiene el control absoluto. Además, coloque una etiqueta con su nombre, la fecha y el motivo del trabajo. De esta manera, es físicamente imposible que un operador del siguiente turno pase por ahí, vea la mezcladora apagada y decida encenderla por error mientras el técnico sigue adentro. Es un protocolo que salva vidas todos los días. Es un nivel de rigor impresionante. Y ese equipo humano que aplica estos protocolos tan estrictos no es un grupo desorganizado. El autor desmitifica por completo la idea del técnico solitario caminando por los pasillos con una caja de herramientas, esperando a que algo se rompa. Ese estereotipo ya no existe en la gran industria. El departamento de mantenimiento moderno es un ecosistema. Un verdadero escuadrón altamente jerarquizado. Hay un gerente de mantenimiento, que funciona como el estratega general velando por los presupuestos y los indicadores. Está el planificador, que es una figura vital. Y luego están los técnicos, que son quienes ejecutan la labor manual con alta precisión. Y finalmente, figuran los ingenieros de confiabilidad, encargados de analizar los datos. Pensando en esta estructura, me recuerda muchísimo a un quirófano de alta complejidad. Es una analogía sumamente precisa y ayuda a visualizar la dinámica de forma muy clara. En esta sala de operaciones industrial, el gerente es el director del hospital, asegurando que los recursos estén disponibles y que las métricas de éxito se cumplan. ¿Y el planificador vendría siendo...? El planificador actúa como el equipo de enfermería preparatoria y el anestesiólogo. Su trabajo es garantizar que al momento de la intervención, todos los repuestos, los permisos de trabajo seguro y los manuales estén listos en la mesa para que no se pierda ni un segundo. Los técnicos serían los cirujanos, supongo. Exacto.
Los técnicos son los cirujanos especialistas, abriendo la maquinaria con precisión, reemplazando lo dañado y volviendo a cerrar. Y los ingenieros de confiabilidad operan como los investigadores médicos, estudiando los historiales clínicos de las máquinas a largo plazo para descubrir por qué ocurrió la enfermedad y cómo erradicarla para siempre. Me encanta cómo todas esas piezas se encajan perfectamente, y todo ese rigor humano y metódico nos lanza directamente hacia el tramo final del libro, que aborda el presente y el futuro tecnológico de la industria. Un futuro que ya nos alcanzó. Sí, toda esta planificación manual y registros en papel ya son cosa del pasado. El autor detalla cómo las tecnologías modernas están reescribiendo por completo las reglas de este sector, y menciona 3 pilares tecnológicos que trabajan en conjunto. Y la forma en que interactúan es lo que marca la verdadera revolución industrial que estamos viviendo. El primer pilar son los sistemas CMMS, o sistemas computarizados de gestión de mantenimiento. La digitalización total. Se acabaron las carpetas manchadas de aceite y las órdenes de trabajo perdidas en un escritorio. El CMMS funciona como la memoria central del departamento. Allí vive el historial de cada activo, la programación de rutinas y el inventario de repuestos. Luego, el texto introduce el Internet de las Cosas Industrial, el famoso IoT. Esto es llevar los sensores de la 4ª generación al extremo, dotando a la maquinaria de un sistema nervioso propio. Así es. Los equipos están conectados a la red de la fábrica, hablando ininterrumpidamente, enviando terabytes de datos sobre presiones, temperaturas y consumos energéticos cada segundo. Exacto. El CMMS es la memoria, el IoT es el sistema nervioso, y el tercer pilar aporta el lóbulo frontal analítico, que es la inteligencia artificial. Claro, porque alguien tiene que procesar todo eso. Ningún ser humano puede revisar cientos de miles de datos de temperatura por segundo para encontrar una anomalía. La inteligencia artificial absorbe todos esos océanos de datos del IoT, busca patrones ocultos y genera predicciones asombrosas. Se adelanta al problema. Puede emitir una alerta indicando que, basándose en la fluctuación de voltaje de los últimos 3 años, el motor de la cinta transportadora principal fallará el próximo jueves a las 4 de la tarde con un 95% de certeza. Es abrumador pensar en el nivel de control que eso proporciona. Pero me parece fantástico que el autor, después de presentarnos toda esta tecnología de vanguardia, ancle el cierre de su guía en algo profundamente terrenal. Las bases humanas. Exacto. Plantea que la inteligencia artificial más costosa del planeta no sirve de nada si el equipo humano carece de disciplina operativa. Totalmente de acuerdo. Él resume lo que podríamos llamar las reglas de oro o las buenas prácticas del mantenimiento. Dice que hay que documentar absolutamente cada intervención de manera meticulosa, porque al final los algoritmos se alimentan de esos datos ingresados por humanos. La calidad del dato lo es todo. También dice que hay que analizar siempre la causa raíz para no repetir errores. Capacitar incesantemente al personal ante una tecnología que evoluciona cada mes y mantener siempre, en todo momento, una cultura de mejora continua. Es una advertencia muy lúcida. La tecnología es un amplificador de la capacidad humana, no un sustituto del método riguroso. Sí. Si los datos que se ingresan al sistema son deficientes porque un técnico no documentó bien un cambio de aceite, la inteligencia artificial arrojará predicciones defectuosas. La disciplina y las buenas prácticas siguen siendo la base inamovible sobre la cual se construye la innovación. Llegando al final de este recorrido exhaustivo por la obra, creo que la síntesis es innegable. El mantenimiento industrial no es una labor secundaria que ocurre por allá en el sótano oscuro de las fábricas. Para nada. Es, de hecho, el pilar invisible sobre el cual se sostiene la civilización moderna. Es el esfuerzo metódico que garantiza que el agua potable siga fluyendo hacia las ciudades, que la red eléctrica mantenga las luces encendidas y que las cadenas de suministro globales pongan los productos básicos en los estantes cada mañana. Dominar esta estrategia predictiva y proactiva es lo que define si una empresa lidera el mercado global o se queda rezagada en el caos operativo. Presenta indudablemente el motor silencioso del mundo. Pero, a la luz de todo este análisis y considerando específicamente la adopción masiva que menciona el texto sobre la inteligencia artificial y los sensores predictivos, emerge una pregunta profunda para el futuro cercano, algo que quienes nos escuchan podrían reflexionar. A ver.
A medida que las máquinas adquieren la capacidad no solo de autodiagnosticarse, sino potencialmente de activar sistemas redundantes para autorrepararse de forma temporal, solicitar automáticamente sus repuestos a un almacén robotizado y programar la ventana de intervención logística sin intervención humana. Que ya no suena a ciencia ficción. Exacto. Entonces, ¿cómo se transformará la identidad de los profesionales en este sector? ¿Acaso estamos viendo la transición final donde el ser humano pasará de ser el reparador físico de las máquinas a convertirse de manera exclusiva en el filósofo guardián de los algoritmos que las gobiernan? Es una frontera conceptual inminente. Qué concepto tan poderoso para dejar resonando tras esta inversión profunda. Solo guardianes de los algoritmos. Es para pensarlo largo y tendido. Da para mucho. Ha sido un trayecto revelador. Desde aquellas fábricas que esperaban a que los motores estallaran para hacer algo, hasta un futuro dirigido por la predicción algorítmica y el análisis masivo de datos. Sin duda. Lente preventiva y proactiva, aplicando esta mentalidad a los proyectos y estructuras que se estén gestionando. Hasta la próxima exploración detallada. Ha sido un verdadero privilegio compartir este espacio analítico. Hasta pronto, y que el análisis crítico siga guiando sus decisiones.